Welcome everyone. Good Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Es un placer darles la bienvenida a esta serie de webinarios, sesión 3, Educación Práctica sobre Trastornos de la Coagulación, Conocimiento para Todos. Soy Glenn Pierce, soy vicepresidente médico para la WFH, la Federación Mundial de Hemofilia. Esta es una serie de webinarios que llevamos a cabo este año para la adquisición de conocimiento, educación y aspectos prácticos de los trastornos de la coagulación, lo que se necesita saber, lo que ustedes necesitan saber. En esta sesión vamos a estar haciendo dos temas en particular: comorbilidad en hemofilia y trastornos de la coagulación. Uno tiene que ver con cuestiones musculoesqueléticas de larga data, desde la comunidad y considerando la historia natural de los trastornos de la coagulación, volviendo a las épocas iniciales de la medicina. Y el segundo tiene que ver con las comorbilidades más nuevas, trastornos cardiovasculares, es decir, en donde se terminen siendo más permanentes individuos con hemofilia y otros trastornos de la coagulación que terminen sobreviviendo más tiempo, y con esta supervivencia más prolongada, a pesar de tener deficiencia de factores de coagulación, los individuos no necesariamente son inmunes a trastornos cardiovasculares. Por eso es que vamos a estar escuchando más acerca de esto, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Para la primera sesión de la sesión del día de hoy, es un placer darle la bienvenida a Gianluigi Pasta, que es el presidente del Comité Musculoesquelético de la FMW. Tenemos también a Paul McLaughlin, que es especialista clínico fisioterapeuta del Reino Unido, y Adolfo Ginás, que ha sido por largo tiempo voluntario del Comité Musculoesquelético, que trabaja desde Colombia. Luego, para la siguiente sesión, con respecto a los trastornos cardiovasculares, tenemos a Robert Klamroth de Alemania, Robert Schutkens del Reino Unido y a Gerald Dowland, también del Reino Unido. Entonces, es un placer dar la bienvenida a todos los oradores y escuchar lo que ellos tienen para contarnos, para hablar acerca de estas comorbilidades. Entonces, en este punto le cedo la palabra a Gianluigi, que va a hablar acerca de las comorbilidades musculoesqueléticas, osteoporosis, manejo del dolor, cuadros médicos asociados y cirugía. Gianluigi, le cedo la palabra. Muchas gracias, Glenn, por estas palabras tan amables de introducción y por esta amable invitación a estar con todos ustedes, nuestros amigos de esta reunión de la FMH. Les agradezco esta oportunidad y ahora quiero chequear que se vean mis diapos. Tengo la obligación, el deber de hablar acerca de estas condiciones médicas asociadas con la cirugía y con la osteoporosis y el dolor. Acá mis conflictos de interés. En realidad no tengo ningún conflicto de interés que corresponda a esta presentación. Y ya que estamos hablando acerca de comorbilidades musculoesqueléticas, creo que voy a tratar de mostrar que los tiempos han cambiado en el mundo de la hemofilia, y tal vez uno de los primeros cambios que tenemos es un ortopedista, un cirujano ortopédico que esté hablando acerca de condiciones médicas asociadas. Y voy a tratar en este sentido de hacer lo mejor posible. ¿Por qué hablamos de que las cosas cambian? Porque ahora los pacientes con hemofilia, las personas con hemofilia, están envejeciendo exitosamente con una expectativa de vida similar a la de la población en general. Y poder manejar este envejecimiento implica la necesidad de un programa multidisciplinario, un equipo multidisciplinario. Y voy a tratar de compartir con ustedes mi punto de vista al respecto. ¿Cómo es que se hace para manejar este cuadro? Cuando yo empecé a participar en hemofilia, esto ya hace casi 20 años, lógicamente yo me concentraba en los temas quirúrgicos, en artroplastía de rodilla total. Este era el gol estándar para tratar la artropatía crónica
en pacientes de hemofilia, pero nos preocupaba la tasa de complicaciones en esta población. Y, por supuesto, nos preocupaba también la necesidad de un tratamiento quirúrgico de pacientes con VIH positivos. Es decir, nos preocupaba la alta tasa de infección entre pacientes positivos para la infección de VIH. Pero durante nuestra práctica nos dimos cuenta y luego publicamos datos que demostraban que la infección por VIH, cuando se la trata bien, no está relacionada con más alta tasa de infección ni más alta tasa de complicaciones. Y esto es algo que realmente fue crucial, como para poder transmitir el mensaje correcto a la población de pacientes con hemofilia y a colegas que tal vez no trabajan directamente en hemofilia, pero que sí estaban muy preocupados con el riesgo de realizar una cirugía de riesgo entre pacientes con hemofilia y positivos para VIH. Todavía tenemos preocupación con respecto a la cirugía en pacientes positivos para hepatitis C, porque el 100% de la población mostrada en esta revisión que fue publicada hace algunos años eran con pacientes positivos para hepatitis C. Obviamente el manejo de la hepatitis C puede ser realmente muy importante para poder alcanzar mejores resultados después de artroplastía de rodilla total. Entonces han habido logros increíbles y mejoras increíbles en los últimos años con respecto al manejo de la hepatitis C entre la población general, entre pacientes con hemofilia también. Y esto fue un aporte enorme para poder mejorar los resultados a corto y largo plazo después de una artroplastía de rodilla total entre pacientes con hemofilia. Ciertamente tenemos que recordar que parte de nuestra población sigue teniendo este problema de infección por hepatitis C, que no se ha curado completamente. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, tomar en consideración dentro del equipo multidisciplinario cuando tomamos en cuenta la realización de cirugía entre pacientes con hemofilia. Queda claro, sin embargo, que durante estos 20 años registramos unas mejoras impresionantes y a la fecha termina siendo un menor problema. La coinfección realmente no es un gran problema, ni tampoco está realmente relacionado con los resultados de la cirugía. Y si es cierto el hecho de que estamos tan cambiados, que el cambio es tan grande en el campo de las coinfecciones, entonces creo que es importante hablar acerca de qué es lo que ha cambiado durante los últimos 20 años con respecto al manejo del dolor. Acá podemos ver cómo es que la cantidad de publicaciones respecto de este tema fue aumentando durante estos últimos años, siendo cada vez más un tema candente en hemofilia. Y esto es realmente importante porque en el pasado nosotros dábamos por sentado que el dolor era algo relacionado con la hemofilia. Por otra parte, también como expertos en el área musculoesquelética, nosotros suponíamos que esto formaba parte de nuestra tarea, pero que realmente no era importante ni estandarizar, ni tampoco compartir información con respecto al dolor. Y acá queda claramente visible. Si nosotros consideramos los puntajes clínicos que están disponibles para poder evaluar la artropatía por hemofilia o artropatía hemofílica, podemos ver cómo la evaluación del dolor ha sido introducida durante estos años y ahora está siendo una charla cada vez más importante con respecto al dolor. Se conocen cuáles son las características del dolor entre pacientes con hemofilia para poder alcanzar un buen manejo y el mejor tratamiento, incluso entre pacientes con hemofilia cuando hablamos de una enfermedad que requiere atención crónica. Si vemos en las publicaciones médicas, en la literatura médica, claramente queda demostrado que el manejo multimodal del dolor es obligatorio entre la población general y
entre los pacientes con hemofilia en especial. Pero a veces tengo la sensación de que no queda claramente claro el término multimodal. El multimodal no es un manejo paso a paso, tiene que ver con algo que se unifica. Y a veces entendemos como que la cirugía siempre está al final de este proceso. Como cirujano ortopedista quisiera recordarles que ciertas veces la cirugía ortopédica es el mejor analgésico disponible, por llamarlo de alguna manera, es decir, con respecto a los resultados, tanto a corto como a largo plazo. Obviamente, la cirugía siempre tiene que justificarse en cuanto a los riesgos de complicaciones, pero cuando hablamos acerca del dolor, no nos olvidemos nunca de la cirugía, nunca nos olvidemos de la cirugía ortopédica. Formamos parte del equipo, sabemos que tenemos que tomar en cuenta el tratamiento no quirúrgico previo a la cirugía, pero cuando uno se da cuenta de que está en una artropatía crónica en estadio final, cuando nos damos cuenta de que la otra forma de tratar el dolor tal vez no alcance, ahí sí hay que considerar la cirugía. No tengamos miedo a la cirugía, porque cuando está hecha en el lugar correcto, de la manera correcta y con el equipo correcto, es imposible no alcanzar resultados excelentes a nivel funcional y a nivel reducción del dolor. Otra conclusión que me gustaría extraer a partir de la charla de hoy, para compartir con ustedes en lo que se refiere al dolor y el manejo del dolor entre pacientes con hemofilia, bueno, no quiero correr el riesgo de que se piense que solamente aquello doloroso es relevante para el paciente hemofílico o para la artropatía hemofílica. Sin embargo, recordemos que realmente estamos frente a una condición que es severa, que es riesgosa, y hay ciertas cosas que el paciente con hemofilia tiene y que no son dolorosos. El sangrado silente, la sinovitis crónica, que no siempre es dolorosa, la artropatía crónica también, porque nosotros sabemos que hay pacientes con artropatías crónicas severas, con deterioro funcional severo y con un deterioro muy severo de su calidad de vida, que realmente no manifiestan tener dolor. Entonces esto es algo sobre lo que hay que pensar. Tenemos que pensar que tal vez a veces las indicaciones quirúrgicas o la indicación de un determinado tratamiento termina siendo necesaria, incluso cuando estamos frente a un cuadro que no reviste dolor. Entonces, pensemos que el dolor es algo importante de evaluar, es algo importante a tratar y es algo importante a conocer, pero el dolor no es lo único que hay que considerar cuando estamos frente a un paciente hemofílico. Es decir, no es la única forma adecuada de tratar un deterioro articular, por ejemplo. La última parte de mi presentación tiene que ver con la osteoporosis y en este sentido voy a tratar de compartir con ustedes este hecho que también tiene que ver con la osteoporosis y que nos interesó a nosotros. Justamente el interés sobre la osteoporosis ha cambiado a través de los años. Cada vez hay más trabajos científicos publicados sobre la osteoporosis, como podemos ver a partir de esta diapo, en donde se aumentó el límite o el techo de publicaciones y son cada vez más y son muy interesantes. Se sabe desde hace bastante tiempo. Si vemos que el primer ítem del puntaje de Peterson que fue publicado en 1980, bueno, tenía que ver con la osteoporosis hace más de 40 años. Pero cuando hablamos de la osteoporosis y personas con hemofilia, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solamente de la densidad mineral ósea o estamos hablando de algo diferente? Cuando nosotros pensamos acerca de la densidad mineral ósea, ¿está relacionado esto con la actividad física? ¿Está relacionado con la genética? ¿Está relacionado con la masa ósea pico a la que se alcanza a los 20 años de edad? ¿O estamos hablando de algo diferente? Podemos utilizar la definición de la NIH con respecto a la osteoporosis no es simplemente la densidad mineral ósea, que es el factor más importante, sino que también tiene que ver con la resistencia ósea, la calidad ósea y con mayor riesgo de fracturas.
Cuando nosotros pensamos acerca de la osteoporosis, acá estamos frente a una oportunidad, frente a toda la comunidad de hemofilia, de pensar en términos óseos o en términos de sus huesos. En el pasado, tal vez sentí que había una especie de racismo, ¿por qué no decirlo así?, con respecto al tema óseo. Es decir, como cirujano, ortopedista, éramos considerados los carpinteros de la medicina y entonces el hueso es la raíz del cuerpo humano, pero en realidad no es así. El hueso es absolutamente un proceso molecular que está vinculado con lo que es un recambio óseo, que es un proceso biológico realmente muy activo y tenemos que conocer más profundamente la composición ósea y el proceso de los huesos. Y tenemos que pensar que la hemofilia no está tan solo relacionada con la osteoporosis y con el recambio óseo, simplemente como una cuestión de actividad, sino que a su vez también está relacionado con el factor 8 y con los mecanismos complejos de formación ósea y de reabsorción ósea. Seguramente esto es algo que debemos pensar en el pasado y en el presente, pensando acerca del cambio, del tratamiento de la hemofilia y la disponibilidad de nuevas moléculas. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hay un déficit de factor 8, ahí podemos estar frente a algo relacionado con una cuestión en el recambio óseo. Pero volviendo al tema de la densidad mineral ósea, quisiera resaltar el hecho de que estamos interesados en el tema de las fracturas, porque a veces corremos el riesgo de tener un criterio de valoración sustituto cuando tratamos. Cuando hablamos del tratamiento de la osteoporosis, no estamos hablando simplemente de densidad mineral ósea, sino que estamos hablando también acerca de la reducción del riesgo de fracturas. Hablamos en este caso de la calidad ósea y estamos demostrando, según lo que se vio hace algunos años, que también cuando hablamos de calidad, evaluar esto con una tomografía no alcanza para demostrar que existe una correlación entre mala calidad ósea entre pacientes con hemofilia y el grado de artropatía que puedan desarrollar. Pero siempre debemos recordar que cuando hablamos de calidad ósea, cuando hablamos acerca de osteoporosis en hemofilia, estamos frente a una entidad diferente que cuando hablamos de defectos óseos o de quistes subcondrales de gran tamaño. Es algo diferente y tomen en cuenta que así lo es. Estas imágenes no están relacionadas con un tratamiento médico, sino simplemente con el tratamiento quirúrgico. Y seguramente quien me siga en la charla de hoy seguramente lo explicará mucho mejor que yo. Ciertamente necesitamos investigar la frecuencia de fracturas entre pacientes con hemofilia, porque la fractura es algo que está realmente muy vinculado con la calidad de la vida. Y hay ciertos papers que han demostrado que entre pacientes con hemofilia podemos tener más alto riesgo de fractura y esto está relacionado con el tratamiento de la hemofilia y con la disponibilidad de profilaxis disponible para poder reducir el riesgo de fracturas entre esta población. Entonces, siempre recordemos que cuando hablamos acerca de la osteoporosis, no solamente estamos hablando acerca de esto desde el punto de vista del cirujano ortopedista, sino que nuestro enfoque es la reducción, el factor reducción de riesgo. Y esto queda bien demostrado entre pacientes con hemofilia, pero también queda muy bien demostrado entre la población general. Y tenemos que utilizar todas nuestras herramientas, nuestro armamentario general para poder evaluar el riesgo de fractura, porque lo que tenemos por objetivo es la necesidad de reducir fracturas entre pacientes con hemofilia y obviamente también la parte de rehabilitación. Todo buen programa de rehabilitación termina siendo obligatorio en esta población y seguramente que Paul pueda profundizar en los detalles después de mi charla. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de las comorbilidades en términos musculoesqueléticos, es cada vez más importante tener un equipo multidisciplinario que esté disponible y todos los especialistas tienen que recurrir
a el campo para poder alcanzar los mejores resultados. Entonces, cuando pensamos acerca de comorbilidades musculoesqueléticas, tratemos de pensar de manera innovadora. No es solamente un problema musculoesquelético, no es tan solamente una cuestión que está en nuestro propio campo de acción o nuestra disciplina o especialidad, sino que es algo que tenemos que discutir y manejar a nivel multidisciplinario. Muchas gracias por su atención. Espero haber transmitido unas ciertas ideas como para dejarlos pensando, y ahora llegó el momento de cederle la palabra a mi amigo Paul McLaughlin del Reino Unido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gianluigi. Gracias por esa presentación que nos conduce muy bien a la mía, donde voy a hablar de las comorbilidades relacionadas con lo musculoesquelético y la rehabilitación. Mi nombre es Paul McLaughlin, soy fisioterapeuta especializado en hemofilia en el Royal Free Hospital de Londres, Reino Unido. No tengo conflictos de intereses para declarar. Y hoy vamos a hablar de lo siguiente en mi presentación. Espero primero presentarles un estudio de casos de pacientes y después vamos a definir qué significa la rehabilitación como concepto, cuáles son las cosas que hacen que la rehabilitación sea efectiva. Veo a la rehabilitación como una intervención biopsicosocial y espero dejarles algunos mensajes que puedan llevarse a casa. Aquí tengo mi caso de estudio, es un caballero de 18 años con hemofilia A severa, tiene antecedentes de sangrado, de hemorragia bilateral en los tobillos y además en la rodilla derecha, y está en profilaxis con 2.000 unidades por día. En cuanto a sus antecedentes, durante 3 semanas tuvo este dolor en la rodilla derecha. Dice que se le trababa o que se aflojaba sin ninguna razón y no pudo, si bien no podía recordar ningún traumatismo, lesión o hemorragia reciente, y no había habido cambios en cuanto al factor 8 extra. Nos decía que cuando bajaba escaleras tenía más dolor, o cuando bajaba una pendiente tenía un mayor dolor. Entonces hicimos una evaluación y no había una inflamación, una hinchazón evidente. Tenía una marcha antálgica, o sea que hacía alguna especie de protección de esa rodilla dolorosa. Sí tenía rango de movimiento total, en la rodilla derecha en valgo, y además había cierto dolor a la palpación en la articulación de esa rodilla, en la parte antilateral. Y además tenía una reducción en la fortaleza de sus cuádriceps, el puntaje en el HJHS de su rodilla derecha era 4, o sea que no era tan malo, y en términos generales su HAL en el cuestionario era de 76,5, el HAL de 100 es donde no hay ningún déficit percibido, la puntuación es de 100 cuando no se percibe un déficit. Y además esto le causaba dificultades para jugar al golf, y esa es su principal actividad, su principal hobby. El principal factor era entonces esta dificultad. Ese era el motivo de la consulta, es su hobby principal, pero también su manera de socializar. Pensemos entonces en qué podía estar pasando. Bueno, parecía que podía tener una patología de meniscos, porque se le trababa, pero esto es bastante inusual debido a su edad, solo 18 años. Y no había una lesión previa. La fortaleza de los cuádriceps y el miedo era de que se le trabara la rodilla, eran un problema. Entonces esto significó que era necesario darles un sostén, un soporte a la rodilla y también hacer ejercicios de los cuádriceps, y luego hacer una nueva evaluación. Sin embargo, continuó a tener más dolor, tuvo más consultas en las siguientes semanas, tuvo que venir al centro varias veces, y entonces se decidió hacer una radiografía para verificar qué sucedía con su rodilla,
Y fíjense en la imagen, aquí se ve la imagen que desde el lado clínico no nos ayudaba mucho. Le hicimos la resonancia unas semanas después y ahí quedó claro que había una lesión subcondral bien definida, con edema de la médula ósea muy marcado. Eso se puede ver bien en la resonancia. Sin embargo, el cartílago estaba intacto y también los ligamentos cruzados y los meniscos estaban intactos. Así que el diagnóstico inicial a esa altura, a partir de los radiólogos, era que se trataba de una necrosis avascular. En ese momento, nosotros le ofrecimos inhibidores de la COX-2 como antiinflamatorios, les dimos medicación para el dolor, o sea, analgésicos, según fuera necesario, y también hicimos un cambio en su profilaxis, pasó a un régimen de 1.500 unidades para poder así manejar el riesgo de hemorragia. Y también para de esta manera moderar el efecto de la hemofilia en la mayor medida posible. En cuanto a la parte de la fisioterapia, le pusimos distintas, fíjense aquí las imágenes de los distintos tipos de férulas que le pusimos, trabables, eran un tipo de férula que se podía trabar en la rodilla, le permitía rango de movimiento, se trababa. Esto significó que había suficiente rango de movimiento utilizando este tipo de contención, pero esto además le daba un input propioceptivo externo. Él sentía que necesitaba este soporte y se sentía más cómodo con este tipo de dispositivo. Hicimos también hidroterapia. Como tenía esta debilitación de la cadena completa, cuádriceps, glúteos y también gemelos, hicimos todas estas actividades, le pedimos que utilizara esto y debido al diseño que tenía, pudo rehabilitarse activamente con este dispositivo puesto y esto le daba un mayor rango de movimiento y le permitía una mayor actividad. Así pudo hacer estas actividades de cadena abierta y de cadena cerrada para ejercitar sus músculos y sobre todo se hizo una progresión hacia las actividades y ejercicios que lo ayudarían en su actividad específica, que es el golf. Fíjense que puede hacer el swing hacia la izquierda. Miren su rodilla derecha. Fíjense que está inclinándose y la puede utilizar para el swing. Ahí lograba tener un movimiento con un flujo libre que no lo ponía ansioso por tener miedo a que se le aflojara en el momento del swing. Esto fue todo lo que hicimos en cuanto a su rehabilitación. Su rehabilitación llevó varios meses. Nuestro concepto es que la rehabilitación es más que un ejercicio, es más que fisio. Es un proceso que muchas veces involucra a varias personas en distintos momentos a lo largo del problema. Quiero que recordemos esto y que pensemos en este concepto de que cuando hablamos de rehabilitación se trata de un proceso. A los 6 meses hicimos una resonancia de seguimiento porque habíamos visto un problema en la tibia, vimos entonces queríamos ver cómo estaba esa región, se revisó el diagnóstico y nos encontramos con que ahora el diagnóstico era un quiste hemorrágico subcondral asociado con la artropatía. La anormalidad ósea era mayor y además pudimos ver que había un edema óseo más intenso y que seguía allí. Aquí se puede ver en la radiología, aunque no se vea tan bien, uno tiene que pensar en la persona que tiene esa rodilla, no solo en la rodilla, que uno podría decir que no se ve tan mal. A los 6 meses hicimos un examen del paciente, él estaba libre de dolor, podía volver a jugar 18 hoyos de golf, además sentía subjetivamente que su rodilla era más segura, se sentía mejor, tenía una menor necesidad de tener este tipo de
férulas o dispositivos de sostén de la rodilla y también mejoraron sus puntajes. Es aquí donde empezamos a pensar en el éxito de la rehabilitación. ¿Qué mediciones vamos a aplicar? Si seguimos enfocándonos solamente en las mediciones biométricas, en la radiología, o si vamos a abarcar la experiencia completa del paciente cuando tiene que convivir con una rodilla como esta. Esta rodilla no va a desaparecer, ese es un problema que estamos controlando y en este momento su rodilla le permitía hacer todo lo que él quería hacer y eso es lo que importa. Tenemos que ver que la persona existe en una vida, es una persona que puede tener un problema con la rodilla, pero que tiene una vida más allá de la rodilla. Tiene que ocuparse de sus problemas de salud, su trabajo, su familia, sus amigos. Las personas tienen un hogar, tienen personas con las que conviven, viven en sociedad, tienen actividades y eligen las actividades que quieren hacer o pueden no tener que privarse de ciertas actividades que quieran hacer. Además, estudian, van a la universidad o a la escuela, se quieren ir de vacaciones y quieren irse de vacaciones y poder hacer lo que hacen las demás personas de vacaciones. Entonces, esto está determinado por la salud, pero la salud también está determinada por todo lo que hace el paciente. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué es la rehabilitación como concepto o como intervención es algo que ayuda a la persona a ser lo más independiente posible en las actividades cotidianas. Esa es la definición más amplia de la rehabilitación. La rehabilitación permite la participación en la educación, en el trabajo, en la recreación y en los roles significativos para la vida. Hablamos entonces de un abordaje individualizado para cada paciente, porque la rehabilitación está centrada en la persona. Tiene que estar centrada en la persona y tenemos que poder incorporar las elecciones, los objetivos y las preferencias del paciente. Además, la rehabilitación se puede hacer en cualquier lugar, puede ser en el hospital, en el domicilio, en un consultorio privado, y ahora ya hemos aprendido que también se puede hacer online. Puede reducir el impacto y la carga de las enfermedades, y pensando en términos globales, la rehabilitación también es una inversión porque tiene beneficios para los individuos y la sociedad. Beneficios en términos de costos también. Y además la rehabilitación es para cualquiera que la necesite. A escala global, las personas tienen que tener acceso a la rehabilitación siempre que la necesiten. Lamentablemente, esto no es así en todos los casos. Como hablamos de la rehabilitación como de la persona en su conjunto, aquí podemos ver que hay una cuestión patológica en la rodilla, hay un problema patológico que tiene que ver con la artropatía, y esta patología se relaciona con distintos factores y también con la hemofilia, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta el contexto personal. Aquí el problema no era la hemorragia, sino el dolor y la falta de fuerza, porque ese dolor le causaba esta falta de fuerza en los músculos, y esto le impedía jugar al golf, que era donde él tenía su vida social. Por eso hablamos del contexto social que interfiere con su participación social. También está esta dificultad porque se le trababa la rodilla. Esto fue cambiando con el tiempo y aunque la patología pudo haber empeorado, tenemos que tener en cuenta el contexto temporal. Él se sentía mejor con la rodilla después que estaba más estable, más dinámica, aunque la patología seguía allí. Por eso insisto con que tenemos que considerar todo el proceso y a la persona en su conjunto para la rehabilitación. Entonces, ¿qué hace que una rehabilitación sea efectiva? Esto se puede hacer teniendo un abordaje holístico. Esto es fundamental. Hay que comprenderlo como un abordaje holístico. Aquí podemos ver cuáles son sus experiencias con la hemofilia, las experiencias de cada paciente, cuál es su comprensión de su salud y también qué es lo que más los molesta en ese momento.
¿Qué fue lo que los llevó a ver al fisioterapeuta? ¿Cuál es esa molestia que los está afectando? Tener un experto, un terapeuta experto que utilice un abordaje amplio es fundamental. Por eso hablamos de un kinesiólogo que esté especializado en hemofilia, que vea la rehabilitación como una parte fundamental de los cuidados integrales, porque no es algo que se va a hacer así aisladamente, porque tenemos que contemplar que la hemofilia es una enfermedad que dura toda la vida y que tiene diversas comorbilidades que pueden cambiar, que pueden fluctuar, empeorar con el tiempo. Y entonces también es fundamental tener este modelo biopsicosocial y este abordaje que nos va a ayudar a moderar la enfermedad y a hacer elecciones que puedan apoyar las conductas deseadas, para que ellos puedan elegir, para que los pacientes puedan elegir qué quieren hacer y puedan hacerlo de la mejor manera posible, reconociendo cuáles son sus experiencias anteriores, qué ha funcionado bien y qué no. Y por supuesto esto tiene que ver con comprender cuáles son sus creencias respecto de una actividad, un ejercicio o de su propio dolor. La rehabilitación utiliza distintas intervenciones a medida de cada paciente, medicación, antiinflamatorios, analgésicos, concentrado de factor. También el ejercicio, puede ser que quieran hacer ejercicio y que necesiten, por supuesto, un apoyo psicológico también. Algunas personas tal vez solo necesiten los ejercicios y tal vez otros necesiten otros elementos en este proceso. Es fundamental que se puedan monitorear los cambios que se van logrando a partir de las intervenciones para estar seguros de que van conforme a los objetivos. Y por supuesto hay que verificar que no haya un mayor daño. Tenemos que asegurarnos que como el resultado de nuestra intervención no se genere una mayor hemorragia, que no aumente el dolor, que el dolor no sea, si hay dolor, no sea una consecuencia de rehabilitación. Hay que entender el dolor en el contexto de la rehabilitación. A veces se habla de un dolor bueno, donde se piensa que hay que atravesar ese dolor para llegar a un mejor lugar o poder manejar mejor ese dolor. Y en realidad, lo que queremos medir es qué es lo que está cambiando para mejor con esa persona, para asegurarnos de que seguimos evaluando, etcétera. Entonces, mi mensaje para todos es el siguiente. La rehabilitación es una empresa muy compleja que no tiene más solo que ver con un ejercicio o con una articulación. Lo que tenemos que hacer es tener un abordaje adaptado e individualizado que se vaya adaptando con el paso del tiempo. Para algunas personas habrá que ocuparse de las articulaciones y los músculos, mientras que para otros puede que se trate de una cuestión de accesibilidad. Para otros que tal vez no entienden bien su enfermedad y la rehabilitación pueda darles algo más que lo físico. Tenemos que recordar que esto va más allá del bienestar físico o la salud articular o la función muscular. Y creo que tenemos que entender la complejidad y reconocer que la rehabilitación de las personas con hemofilia tiene una mayor complejidad, es compleja. Si aceptamos esta complejidad, podremos entonces llegar a manejar mejor estos procesos de rehabilitación. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora voy a pasarle la palabra a Adolfo Ginás, que será el próximo orador y hablará de la cirugía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero poder manejar las diapos desde mi lado. Es un placer estar acá. Saludos a todos mis colegas del mundo entero. Hemos escuchado ya de Gianluigi Pasta el telón de fondo de todas las complejidades circundantes a la atención de pacientes con hemofilia, y luego Paul, que nos llevó a la cuestión macro, que es el abordaje holístico de la rehabilitación. Soy Adolfo Ginás, soy cirujano, trabajo en un hospital sin fines de lucro, en un entorno universitario en Bogotá, en Colombia.
Y ahora voy a ir manejando las diapos. Doctor Linás ahora debería tener control de sus diapositivas. Gracias, Julia. No lo tengo. Pero si pudieras amablemente ir avanzándolas, entonces podría avanzar yo en mi presentación. Acá mis conflictos de interés, no tengo conflictos de interés en relación a la charla que voy a presentar. Siguiente diapo. Lo que planifico hacer durante los próximos 15 minutos es poder recaer en un aspecto muy práctico de una condición que se ve típicamente en todo el mundo, simplemente asegurándonos de estar alineados en donde colocamos estos cuadros o condiciones. El punto de inicio cuando estamos en una lesión musculoesquelética es la sinovitis, como se ve a la izquierda. Esta es la apariencia normal de una articulación. En el centro, sinovitis aguda, y a la derecha, sinovitis crónica, un cuadro sumamente destructivo que lleva a la destrucción articular. Si comenzamos a partir del punto de referencia, la recomendación 10, 2, 4 establece que para pacientes con hemofilia que tienen sinovitis crónica no resuelta, la FMH recomienda sinovectomía no quirúrgica como tratamiento de primera línea, si tenemos acceso a los isótopos para su evaluación. Acá tenemos la apariencia típica de una articulación que está ya en un estadio crónico de sinovitis. Se puede ver el mayor volumen articular. Hay muy poca inflamación externa, lo cual es típico de los sangrados agudos, y se puede ver atrofia muscular, especialmente en la cara proximal del muslo. Ahora, ¿cómo abordamos al paciente? Utilizamos una crema anestésica para poder minimizar cualquier cuestión de la inyección intraarticular. Nosotros cubrimos con un vendaje translúcido y esperamos unos 45 minutos para que se asiente, para que fragüe. En siguiente término, nosotros realizamos la inyección con el anestésico local y luego nos aseguramos de poder trabajar controlando el retroflujo de la inyección que acabamos de inyectar para poder evitar escape de líquido sinovial. Si hay un sangrado reciente, entonces lo que vamos a tener es este retroflujo y necesitamos entonces una aguja de mayor calibre. Y si tenemos sangre extra intraarticular, la tenemos que poder extraer para minimizar los efectos de que estemos metiéndonos con el sinovio. Hay distintos radioisótopos que se pueden utilizar. Acá tenemos que ver toda la logística que implica este tipo de inyección. Hay lugares donde los radioisótopos no están disponibles y a veces este es el caso en Colombia, en donde nosotros utilizamos rifampicina o tetraciclinas. Se conoce fácilmente por su color ámbar. Nosotros hacemos la inyección intraarticular con silocaína o lidocaína para asegurarnos de tener un entumecimiento de la sinovia, porque esto es justamente lo que debemos hacer en la primera inyección, y luego también combinamos esto con analgésicos por vía oral. Después de la sinavectomía, nosotros podemos hacer 1, 2 o 3 inyecciones de los isótopos, a veces más cuando hablamos de las tetraciclinas, y después de trabajar con la rehabilitación, hay ciertos casos en donde tenemos contracciones
o contracturas residuales en la flexión. Es decir, no hay sangrado, pero no se logra el rango de movilidad o el arco de movimiento completo. En estos casos los tratamos con inmovilización. Esto se utiliza por otros patólogos ortopedistas del mundo. En la mayoría de nuestros casos, nosotros usamos una extensión o una bisagra para subluxación de la rodilla. Esto implica nuestra capacidad ortopédica. Y bueno, en el mundo reitero que hay mucha experiencia con esta técnica. La desubluxación es crítica porque hay mucha retracción de la cápsula posterior que previene que haya un deslizamiento. Estos son este tipo de bisagras rudimentarias que han sido copiadas de algunas versiones más sofisticadas. Y acá podemos ver en la parte superior izquierda de la pantalla cómo la rodilla está extendida a la izquierda con un yeso de extensión y la rodilla derecha está en progreso. En la parte inferior derecha de la pantalla vemos ambas rodillas en extensión. A pesar de hacer esto, hay ciertos pacientes en donde seguimos teniendo una contractura en flexión residual. Esto tiene que ver con la subluxación posterior de la tibia. Este es el joven con hemofilia A, que está recostado sobre su tórax. Y podemos ver en esta imagen estos 45 grados de contracción en flexión. En esta situación hacemos una liberación posterior con distintas técnicas importadas del campo de parálisis cerebral y de otras condiciones pediátricas. Se puede ir desde los costados o desde el centro. En este caso vemos que vamos desde el centro. Podemos ver cómo se retraen los nervios. Vemos cómo se hace este drenaje y cómo se trata la cápsula posterior que queda expuesta a partir de esta incisión. También liberamos los gemelos en esta situación. En esta diapo se ve la situación postoperatoria, en donde la extensión de la rodilla se alcanza por completo. A pesar de que algunos de estos pacientes pueden volver a generar una contractura, y este es el caso con el paciente, en donde habíamos alcanzado una extensión perfecta y luego se pierde, bueno, se trabaja para poder mejorar su extensión. En este caso recurrimos a lo que es una osteotomía supracondilar percutánea, como se ve hacia la derecha en la placa radiológica. Esto se ha hecho con extensión máxima de la rodilla y se puede calcular el ángulo que va a ser requerido para lograr una extensión completa. Es frecuente ver que estas osteotomías se hagan en cuña, con esta osteotomía semicircular, para poder preservar la longitud. Esto funciona muy bien con estas incisiones percutáneas muy pequeñas, con estos instrumentales muy pequeños que pueden ser utilizados para poder atravesar la incisión pequeña, y utilizamos fluoroscopía para poder guiarnos durante todo el procedimiento. Acá vemos en nuestra secuencia el osteótomo completando la porción posterior y llegando hacia el otro lado de la estructura. Y esto nos permite alcanzar extensión y luego logramos una fijación con un alambre guía y luego canulamos los tornillos en ambos lados. Siguiente y siguiente. Para poder alcanzar esta fijación percutánea muy simple, con esta rodilla en extensión completa. Y este es el resultado final del paciente con extensión de ambas rodillas, con esta osteotomía supracondilia, que no es suficiente para colocar un reemplazo de rodilla si en el futuro esto fuera necesario. Pero esto es lo que podemos controlar considerando procedimientos futuros, considerando la extensión en estos grados. Cuando hablamos de pacientes con hemofilia, nuestra guía, bueno, estas son las recomendaciones. Después del periodo
quirúrgico, como dice, se recomienda rehabilitación gradual por un fisioterapeuta que tenga experiencia en el manejo de la hemofilia. Cada uno de estos procedimientos, lo que incluye la sinovectomía, requiere un abordaje multidisciplinario. Quisiera resumir la secuencia que acabo de presentarles. Esto comienza con un paciente que tiene un problema en la articulación blanca. El resultado es poder tratarlo con sinovectomía, con isótopos idealmente, sino con algunos agentes esclerosantes, alguna ciclina o alguna medicación que sea utilizada con esta finalidad en mente. Si podemos lograr un control completo y podemos rehabilitar al paciente, al límite está bien, si no vamos a enyesar y colocar cuñas, o a veces utilizamos bisagras para subluxación y extensión. Y si esto es insuficiente, entonces hacemos una liberación posterior, y si esto no funciona, entonces recurrimos a realizar la osteotomía. Y si estas 4 intervenciones no están dentro del reino de las posibilidades, en donde ustedes como cirujanos se sientan cómodos, entonces obviamente poder abordarlo de modo multidisciplinario con un equipo de ortopedistas que tengan cirujanos reconstructivos, cirujanos pediátricos y otros especialistas, como por ejemplo especialistas en medicina nuclear, pueden ser convocados como equipo para poder realizar la intervención necesaria que en última instancia pueda llevar a una extensión completa de la rodilla. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de presentar esta secuencia bien lineal en contraposición con lo que presentaron Gianluigi y Paul anteriormente. Y ahora le cedo la palabra a nuestro anfitrión una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estas charlas tan provocadoras que bosquejan de alguna manera toda una serie de distintos parámetros de la atención ortopédica. Tenemos algunas preguntas. Gianluigi, muchas gracias por responder ya a algunas de estas preguntas en los últimos 30 minutos. Y en lo que se refiere a algunas de las preguntas adicionales que han ingresado, Gianluigi, quisiera preguntarle lo siguiente. Si nos pudiera dar un poquito más de información con respecto a la relación que existe entre el factor 8 y la osteoporosis. Hay mucha especulación en las publicaciones médicas con respecto a esta relación. Parte de esto a mí me parece palabras de marketing, en realidad, entre lo que son distintos productos que son productos de factor y productos alternativos a los factores, y puede tal vez oscurecer parte de las certezas o verdades, como para poder separar entre una y otra cuestión. Entonces, ¿podría usted, por favor, comentar qué es lo que usted piensa que es el rol del factor 8? ¿Qué rol tiene el factor 8 en la salud ósea? ¿Y qué pasa en la ausencia del factor 8? ¿Qué implica cuando hablamos de los antecedentes naturales de largo plazo? Cuando hablamos del mantenimiento estructural del hueso. Muchas gracias, Glenn, por esta pregunta. Por supuesto que siempre trato de pensar con mi propia forma autónoma de razonar las cuestiones. Yo recuerdo que el profesor Manucci, tal vez hace unos 15 años, me dio un artículo para que yo leyera con respecto al origen hematológico de la osteoporosis. Obviamente, es algo muy bien conocido desde el pasado, el hecho de que ciertos factores de coagulación, no tan solo el factor 8, está relacionado con la formación ósea, con los osteoblastos y con los osteoclastos y con la apoptosis de aquellos. Entonces, hay cierto reconocimiento de mecanismos celulares que podrían estar, no quiero decir regulados, pero que podrían
estar presentes en donde hay involucramiento de factores de coagulación. Entonces, ciertamente, tenemos que pensar en términos de que la osteoporosis y la hemofilia no es solamente una cuestión de pérdida de función, sino que también podría llegar a ser algo relacionado con la formación ósea. Obviamente, no tenemos una respuesta definitiva para estas preguntas, pero esto es algo con lo que estamos trabajando y debemos seguir haciéndolo. Una vez más, cuando hablamos de la sinovitis o cuando hablamos de la artropatía, la ciencia básica está en las complicaciones musculoesqueléticas de la hemofilia, algo sobre lo que tenemos que dar seguimiento y algo sobre lo que tenemos que tratar de mejorar en nuestro campo, porque esta es la única forma de poder llegar a las respuestas finales a estas preguntas que tienen que ver con la ciencia básica. Pero par y paso con eso, recordemos que la osteoporosis no es una cuestión que tiene que ver simplemente con ciencia básica, no es una cuestión de medicación, es especialmente una cuestión de resultados clínicos. Los resultados clínicos de la osteoporosis son la fractura, no es la evaluación de la densidad mineral ósea, de la DMO, no es tan solo eso. Entonces, de cara a esto, creo que estoy frente a un campo muy interesante como para poder tener la capacidad de que podamos utilizar nuestro conocimiento sobre ciencia básica y aplicaciones clínicas. Y no nos olvidemos de que tenemos que pensar con el propio criterio, es decir, obviamente hay mucha información que el mercado te va a dar, pero uno tiene que pensar con el propio criterio, no solamente con respecto al campo de la osteoporosis. Muchas gracias, Gianluigi. Nos quedan simplemente un par de minutos, entonces tal vez respuestas breves a las otras preguntas que puedan hacerse. Paul McLaughlin, muchísimas gracias por esta charla fascinante de descripción de casos con respecto a quistes hemorrágicos. ¿Podría comentar un poquito más acerca de lo prevalente que es esto, cómo comienza, por qué razón no se resuelve de una manera más rápida por cuenta propia? Es decir, ¿cuál es la historia natural del quiste hemorrágico? Bueno, es complicado, pero esencialmente la teoría establece que hasta un cierto punto después del sangrado, el cartílago está allí, la articulación tiene presión negativa y el líquido sinovial termina generando esta formación. Esencialmente, entonces estamos frente a algo hemorrágico, es biomecánico. Después del sangrado, la transmisión de fuerza cambia, entonces hay áreas cartilaginosas que se debilitan y que están de forma más anormal, pero también tenemos componentes de procesos avasculares en donde la presión sobre una articulación con derrame genera una interferencia en el aporte sanguíneo, y luego también tenemos que ver la actividad de soporte de cargas, el recambio óseo y la consolidación. Obviamente la consolidación como concepto general, que se ve deteriorado en la hemostasis deteriorada. Entonces, hay obviamente dificultades a nivel fisiológico, porque hay mucho dolor en lo que son las lesiones corporales, pero también tenemos que ver el edema óseo, que tiene que ver con este dolor que no se resuelve y que es muy profundo. Es muy poco lo que hay allí. Nos falta la ciencia básica, como dijo Gianluigi, con respecto a los mecanismos y la ciencia translacional para ver cómo poder manejarlo entre pacientes jóvenes. Muchas gracias por esta introducción tan abarcativa. Y con respecto a Adolfo, tal vez una última pregunta para usted. El procedimiento que usted utiliza para poder crear extensión de la rodilla en el paciente al que se refería cuando había contracción en la flexión o contractura en la flexión, ¿el procedimiento final implicó que el paciente pudo mantener la flexión
o en realidad quedó inmovilizada, su articulación quedó trabada en ese punto. Muchas gracias. No, él puede mantener la flexión. Es un concepto fascinante porque uno tiene un rango, un arco de movimiento, por ejemplo, 70 grados desde donde uno comienza hasta el punto final. Y todo el truco está en poder ofrecer este rango de movimiento en la ubicación más conveniente. Entonces, Paul y su equipo pueden trabajar para recuperar tanta independencia como sea posible. Entonces, si por ejemplo tenemos 50 grados de rango completo y hablamos de flexión completa, es totalmente no funcional. Es preferible tener una transportación hacia la extensión. Entonces somos muy, nosotros tratamos de no lograr fusión, salvo, nosotros evitamos hacer fusión de las articulaciones, salvo el tobillo, tal vez. Lo bueno es que uno obtiene estos últimos 30 grados, que no parecen mucho, pero desde el punto de vista funcional son un montón. Y hay una enorme cantidad de bienestar que le estamos ofreciendo al paciente si se logra esto. Y Paul McLaughlin habló de que si me das 5 grados extras de extensión, bueno, vamos a perder algo. Entonces hacemos hiperextensión para llegar a 10, como para que cuando el paciente vuelva tenga una extensión completa. Y entonces se pueden ver resultados magníficos. Procedimientos percutáneos simples con riesgo muy bajo de sangrado y una rápida rehabilitación, muy poco uso de ferretería y básicamente a nivel mundial podemos decir que hay tanto talento entre cirujanos ortopedistas en otras áreas y si los podemos reclutar a estos cirujanos que son extraordinarios para el tratamiento del traumatismo en condiciones pediátricas, tal vez no en hemofilia, pero si los podemos atraer y traerlos a nuestro campo, bueno, obviamente en ese caso entonces vamos a poder recobrar muchísima función entre estos pacientes. Muchas gracias por esto, creo que fue realmente una disertación muy integral y también las explicaciones muy buenas con respecto a lo que usted llama un procedimiento percutáneo relativamente simple. Es algo que puede adoptarse para un uso más diseminado. Vamos a pasar ahora entonces a una comorbilidad diferente que es la del reino cardiovascular. Es para mí un placer presentar entonces al doctor Klamroth, que va a hablar de distintos aspectos de las comorbilidades cardiovasculares en la hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Robert, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Les quiero dar un saludo muy cálido desde Alemania. Soy el director del Departamento de Hemofilia desde Berlín y tenemos muchos pacientes con hemofilia. Aquí están mis conflictos de interés. Fíjense que están equilibrados entre compañías que están muy activas en el área de la coagulación en hemofilia. Nosotros ya habíamos visto que, por suerte, la población de hemofilia, con hemofilia está envejeciendo. Cada vez tenemos pacientes más mayores con hemofilia. ¿Cuál es la desventaja de la edad para todos nosotros? Más allá de la enfermedad, es que con la edad tenemos más comorbilidades asociadas con el envejecimiento. Entonces, debido a que la población de hemofilia antes era muy joven, el tratamiento ahora tiene que cambiar. Ahora hay mayores posibilidades de tratamiento y una mayor expectativa de vida y por eso nos encontramos cada vez con pacientes más mayores. Entonces, la terapia de reemplazo de factor mejoró muchísimo en las últimas décadas, además está cada vez más disponible en países de todo el mundo. Es muy heterogéneo, por supuesto, en algunos pacientes, en algunos países hay mayor disponibilidad que en otros, pero tenemos avances en el tratamiento de la hemofilia, también en el tratamiento del VIH y hemos podido curar o erradicar la hepatitis C. Y por eso es que cada vez tenemos pacientes mayores con hemofilia. Entonces nos encontramos con los trastornos clásicos del envejecimiento, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Este es un verdadero nuevo desafío para los médicos que trabajan en el tratamiento de la hemofilia y por supuesto hace falta un mayor conocimiento para un manejo óptimo. Si tenemos en cuenta las comorbilidades de los pacientes con hemofilia, tenemos que enfocarnos en dos cuestiones. La primera, si estas comorbilidades son más frecuentes a la hemofilia, ¿es debido a la hemofilia
o es que tenemos dificultades en el tratamiento de pacientes con hemofilia, porque la enfermedad cardiovascular es un tema muy importante que luego van a tratar los próximos oradores. Necesitamos a los pacientes darles anticoagulantes cuando ya tienen trastornos de la coagulación. Tenemos que hablar de todo esto. Bueno, de ello hablarán los próximos colegas. Yo voy a hablarles ahora de la enfermedad renal. Hay datos en conflicto. Hay una mayor incidencia de enfermedad renal en pacientes con hemofilia comparados con la población general. Bueno, esto difiere en los distintos países y en los distintos informes, pero si nos fijamos en los factores de riesgo para la enfermedad renal, como ya les dije, la edad es un factor de riesgo importante para todas las comorbilidades, también la hipertensión, la diabetes, la infección por VIH y la terapia antirretroviral combinada y el uso de AINES. Si nos fijamos en la población con hemofilia, hay muchos pacientes que toman analgésicos como ibuprofeno, por ejemplo, que es un AINES que puede causar una enfermedad renal. Hubo mucho debate en cuanto a si los pacientes que tienen hematuria recurrente, si este es un factor de riesgo para la enfermedad renal. La hematuria en sí no es un factor de riesgo, pero una infección recurrente, por supuesto, sí que lo es. ¿Cuáles son las razones? Bueno, en la población con hemofilia hay muy pocos informes de pacientes con hemofilia que requieran una terapia de reemplazo renal. Si nos encontramos en estadio terminal, se cuenta con la hemodiálisis y también la diálisis peritoneal. O sea que en mi cohorte de pacientes, que es bastante grande, solo tenemos 4 pacientes con enfermedad renal terminal de más de 300 pacientes con hemofilia con distintos grados de severidad y tenemos 2 pacientes con hemofilia severa con enfermedad renal terminal. El problema de la hemodiálisis es que requiere anticoagulantes para evitar que se produzcan coágulos de sangre en el filtro. Nosotros tenemos 2 abordajes. O bien se normaliza la coagulación y luego se aplica la anticoagulación, o a veces los pacientes están naturalmente anticoagulados y mi experiencia personal es que en 2 pacientes con hemofilia y hemodiálisis que no requirieron anticoagulación adicional para la hemodiálisis, ni tampoco requirieron factor adicional. Yo defiendo entonces hacer un abordaje individualizado para estos pacientes porque estoy seguro de que con el tiempo la población mayor va a ser cada vez mayor y nos vamos a encontrar con más pacientes que requieran una terapia de reemplazo renal y que sean pacientes con hemofilia. La mayor parte de mis colegas y yo lo que hacemos es un control regular, frecuente de la función renal de nuestros pacientes con hemofilia. Lo que deberíamos hacer, y creo que se hace en los centros de atención integral en todo el mundo, es buscar factores de riesgo de enfermedad renal. Un gran factor de riesgo que es bastante común en la población con hemofilia es la hipertensión. Tenemos que también supervisar que no haya diabetes y también tener en cuenta el control de los analgésicos que puedan dañar los riñones y conducir a una enfermedad renal. Cuando hablamos de la hipertensión, es muy prevalente entre la población con hemofilia. Ahora quisiera entonces presentarles un caso de un paciente que es un paciente de hace 15 años, pero esto ha cambiado muchas de nuestras prácticas en mi centro de hemofilia. Un paciente con hemofilia severa, 52 años de edad, VIH negativo, positivo para hepatitis C, tiene antecedentes de desarrollo de inhibidores, ha tenido un éxito parcial con la ITI, vida media reducida del factor 8, tiene inyecciones diarias de 1000 unidades internacionales de factor 8, le iba muy bien con esto, no tenía hemorragias articulares. Durante mucho tiempo esta
La terapia de reemplazo funcionó bien. Desde mi punto de vista, considerando el reemplazo de factor, esto funcionaba bien. Como comorbilidad, tiene hipertensión arterial. Desde los 40 años toma medicación antihipertensiva y un día lamentablemente falleció sin ninguna causa obvia. El hermano lo encontró muerto junto a la cama y su autopsia reveló una hemorragia intracerebral. Desde mi punto de vista, fue que la profilaxis de concentrado de factores la cumplía muy bien, pero él no cumplía su tratamiento en cuanto a los fármacos antihipertensivos. Su hermano encontró gran cantidad de antihipertensivos en su departamento, lo cual indicaría que él no estaba siguiendo esto. A menudo tenía valores muy elevados de tensión arterial y no estaba tomando la medicación. Entonces, la hemorragia intracerebral sigue siendo una causa fundamental de muerte entre los pacientes con hemofilia. Fíjense que hay un mayor riesgo para los pacientes con hemofilia severa y también un riesgo elevado para los pacientes con hemorragia moderada o severa. Entonces, la profilaxis parece poder reducir esta hemorragia intracerebral en los pacientes con hemofilia severa, pero la hipertensión es un factor de riesgo fundamental de hemorragia intracerebral para todos los pacientes. Los pacientes anticoagulados o los pacientes con la hipertensión es un factor de riesgo muy importante. Por lo tanto, el control de la hipertensión, en mi opinión, es fundamental para evitar los efectos colaterales tales como la enfermedad renal y la hemorragia intracerebral. ¿Por qué me parece tan importante? Porque la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular que ha sido informado repetidamente entre los pacientes con hemofilia desde hace mucho tiempo. Ya en el año 1980 hubo un estudio donde mostró una gran incidencia de hipertensión. Luego hubo un estudio holandés donde los pacientes con hemofilia tenían el doble de tratamiento con antihipertensivos que la población general. En Canadá hubo 29% de los pacientes con hipertensión comparados con los sujetos de control, que eran 18% de los casos. Y además se encontró hipertensión con más frecuencia en los pacientes con hemofilia también en Italia. Entonces, esto es difícil de comparar y por eso me gusta este estudio holandés de Roger. El próximo orador ha participado en este estudio, donde podemos ver los distintos grupos de riesgo y encontramos una mayor prevalencia en los pacientes con hemofilia. Fíjense, próxima, que hicimos un gran estudio en toda Europa, un estudio transversal con más de 500 pacientes de distintas edades, y había una alta proporción de pacientes con hipertensión no diagnosticada y muchos pacientes con alta presión arterial. Fíjense que la prevalencia en los grupos etarios es levemente mayor en los pacientes más jóvenes y en los grupos de mayor edad estamos hablando de 80%. Tratamos de comparar esto con una cohorte alemana de pacientes con hipertensión, y en el grupo etario de 50 a 59 años se ve un aumento significativo de la hipertensión en pacientes con hemofilia en comparación con la población general. Entonces, la hemofilia en muchos estudios parece abarcar más pacientes con hipertensión que la población general. Por eso para mí es fundamental el tamizaje, el screening de estos pacientes. La hipertensión es entonces un factor de riesgo para la hemorragia intracerebral, para aterosclerosis y para la enfermedad cardiovascular. Tomar la presión arterial es fácil medirla. Se cuenta en todos los centros de tratamiento con las
elementos para tomar la presión arterial. El tratamiento de la hipertensión es sumamente importante. Voy ahora entonces a darles las recomendaciones de las guías de la Federación Mundial de la Hemofilia. Para todos los pacientes con hemofilia, la FMH recomienda la verificación periódica de su presión arterial como parte de la atención habitual. Y el motivo es que los pacientes con hemofilia a menudo tienen hipertensión arterial. Y para los pacientes con hemofilia, la FMH recomienda el mismo tratamiento de la hipertensión arterial que el que se aplica a la población general. Entonces, los antihipertensivos no interfieren con el tratamiento de la hemofilia, no generan un riesgo de hemorragia, así que el tratamiento de la hipertensión no es distinto del de la población en general y los pacientes pueden tratarse muy fácilmente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora le paso la palabra a Roger para que cubra la segunda parte de las enfermedades, las comorbilidades cardiovasculares. Él nos va a hablar de la fibrilación auricular y la anticoagulación. Roger, tienes la palabra. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias por estas recomendaciones tan claras que yo apoyo fervientemente. Muchas gracias. Quisiera hacerles una presentación acerca de la fibrilación auricular y el uso de la anticoagulación. Esta es mi institución. Yo no soy del Reino Unido, así que no soy fisioterapeuta, sino que trabajo en el principal centro de hemofilia en Utrecht. Estos son mis conflictos de interés. Ninguno está relacionado con mi charla de hoy. La pregunta es, ¿podemos anticoagular a un paciente con hemofilia? Y casi hace 10 años tuvimos estos temas clínicos y tuvimos algunos pacientes con infarto de miocardio o que tenían anticoagulación y luego establecimos guías locales y dijimos, bueno, si tenemos un factor 8 o 9 de 1 a 5% puede llegar a estar bien. Si es más de 5% podemos usar aspirina y establecemos tiempos para trabajar muy bien. Pero por otra parte tenemos pacientes con hemofilia severa sin profilaxis y entonces la aspirina lleva a una tendencia de sangrado muy terrible. Por eso lo discontinuamos de vitamina K, no había DOAX hace 10 años y dijimos que es una zona segura a utilizar. Cuando hay un valor base del 30% no lo utilizamos y entre 20 y 30 se tiene la opción individual de poder decidir. Yo estuve muy feliz que hace un par de años más tarde tuvimos el uso de la misma cantidad de los niveles Valle y entonces sobre la base de experiencias únicas de expertos locales, no sobre la base de ensayos reales y grandes. Y puedo decirles que no hay ensayos grandes, reales. A partir de los grupos de estudios avanzados que estudiaron enfermedad avanzada en la población, hicimos esta guía de consenso de Delphi y le preguntamos a muchos expertos qué les parecía que era un umbral seguro para empezar con la anticoagulación. Básicamente se ven los mismos números. El uso de monoterapia antiplaquetaria, un 3% es seguro con un rango de 1 a 10. El uso de antagonistas de vitamina K, según los expertos, dijeron que se requería un 24%, entre 20 y 30%, y lo mismo ocurre con los DOACs, los anticoagulantes duales por vía oral. Mientras tanto, intentamos observar cuál es el verdadero potencial para generar coágulos y cuando tenemos un paciente hemofílico o no hemofílico, sin hemofilia, pero con el uso de anticoagulación por vía oral. Nosotros hicimos este ensayo y pudimos medir la generación de trombina, es decir, ATP. Y acá podemos ver en la barra verde controles normales, sin hemofilia. ¿Qué está ocurriendo acá?
Y en la barra verde estoy viendo controles normales, sin hemofilia y no uso de anticoagulación por vía oral. En la barra púrpura lo que se ve es paciente con un RIN que es de 2, entre 2 y 4, es decir, dentro del rango terapéutico. En azul más claro vemos pacientes con rangos subterapéuticos, con un RIN de 1.5 y 1.9. Y luego en la barra roja lo que se ve es un paciente con hemofilia severa sin factor 8, con un washout de 72 horas. Cuando tenemos un paciente con terapia a demanda sin el uso de profilaxis, con hemofilia severa, entonces va a tener exactamente la misma generación de ATP que pacientes que reciben antagonistas de vitamina K terapéuticos. Cuando vemos el paciente leve entre 1 y 19, podemos ver que de hecho hay una buena variabilidad. Vemos que algunos logran un rango terapéutico incluso, o preterapéutico. Cuando vemos la barra amarilla, por encima del 20% pacientes leves, la mayoría no tiene una reducción completa de su generación de ATP. Algunos sí, otros no. De hecho, no estamos tan seguros, pero podemos ver que un 20%, al menos cuando estamos teniendo un nivel de factor por debajo del 20%, somos bastante buenos por sí solos. Acá tenemos un estudio reciente de Francia en donde se ha documentado el uso de anticoagulación oral entre pacientes con hemofilia y se los ha comparado con pacientes control y se controlan las tasas de sangrado. Lo que podemos ver es que hay mayor tasa de sangrado entre pacientes con hemofilia cuando hablamos de terapia antiplaquetaria o anticoagulante, siempre y cuando no se llegue a un 20% y se ve que un aumento en la tasa de sangrado es 0 cuando tenemos niveles Valle que van por encima del 20%. Entonces, no estábamos tan equivocados hace 10 años. Probablemente, cuando hablamos de un umbral del 20%, es a grosso modo un buen punto para comenzar la anticoagulación. Se demuestra en este ensayo también que hay muchos mayores factores de riesgo, no solamente cuando hablamos de la severidad de la hemofilia o el tratamiento profiláctico, sino que también el tipo de tratamiento antitrombótico, monoterapia con aspirina, clopidogrel o antiplaquetarios duales o anticoagulación. Todos tienen distintas influencias en las tasas de sangrado y también el puntaje Haas-Bless, que les voy a mostrar en un minuto. Esto también es una cifra increíble desde este trabajo, que muestra que pacientes con hemofilia tienen peores resultados en los próximos 2 años en comparación con la población en general. Y probablemente, aunque no estoy seguro, pero por el hecho de que estamos temerosos de tratarlos adecuadamente con anticoagulantes orales o con antiplaquetarios, tal vez lo que ocurra sea esto. Recordemos que en los pacientes hemofílicos está la necesidad del tratamiento antitrombótico porque les va peor al final de cuentas. Cuando hablamos acerca de la fibrilación auricular, hablamos de la prevención del accidente cerebrovascular. Y cuando estamos hablando de la población general, la prevalencia es aproximadamente del 1%, pero obviamente aumenta con el envejecimiento. Y se puede ver que el porcentaje de hombres de más de 70 años con fibrilación auricular va al 5 al 6% y llega hasta un 12% en los de más alta edad. Hemos hecho un estudio similar en un estudio transversal en Europa, en donde en promedio se encuentra una prevalencia de fibrilación auricular de 0,84%. Y de hecho, el mismo aumento en la prevalencia de fibrilación auricular. Entre los pacientes de 60 o más edad, la prevalencia es 3 o 4% mayor. En la población general, hay muchas guías para el tratamiento. Acá tenemos la guía ABC, que tiene que ver con una mejor atención para pacientes con fibrilación auricular y la anticoagulación. Cuando hablamos de la población, nosotros identificamos pacientes en bajo riesgo y lo hacemos utilizando el puntaje CHA2DS6.
Cuando tenemos un puntaje CHA2-VAS muy bajo, no necesitamos anticoagulación, pero cuando llegamos a un punto más, empezamos con la anticoagulación sobre la base del riesgo de sangrado también. Y acá tenemos el puntaje CHA2-VAS. Es un puntaje muy fácil de hacer, lo podemos ver en internet, se puede ver con relativa facilidad y se puede ver, por ejemplo, que cuando tenemos hipertensión o mayor edad, llegamos a un puntaje de 1 o 2. Y en un puntaje CHA2-VAS de 1 o 2, esto significa que tenemos un riesgo anual de ACV isquémico del 2%. Cuando tenemos un puntaje CHA2-VAS de 5, esto implica que tenemos un riesgo anual de ACV isquémico. Mientras más alto el CHA2-VAS, habla de más alto riesgo de ACV isquémico cada año. Acá estamos frente al puntaje HAS-BLED, que nuevamente es fácil de poder completar las características clínicas de los pacientes y podemos ver que mientras más alto el puntaje, más altas chances de tener un sangrado por año. Esto también es porcentual. Tenemos un puntaje CHA2-VAS de 2 que tiene un riesgo de isquémico de 2%. Y vemos un riesgo de 2% de sangrado. Esto, de hecho, se equipara. Y cuando hablamos de tener un paciente de hemofilia promedio, supongamos un paciente moderado con un nivel de factor 8 del 5, del 4%, de 70 años, tiene un riesgo de hipertensión del 80%, probablemente tenga hipertensión, tiene 70 años, por eso tiene un HAS-VAS de 2, lo cual implica un riesgo anual de 2%, y el HAS-BLED, bueno, el sangrado es por hemofilia, la edad es de 70, entonces tiene este puntaje HAS-BLED de 2%. Sobre la base de esto, y esto es un gran aviso, esto no es un flujograma que hay que usar inmediatamente, sino que es un flujograma para poder utilizar, para negociar con el paciente, porque no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de sangrado, no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de ACV isquémico. Esta es la forma de incorporar estos puntajes en la práctica clínica. Cuando tenemos un paciente de hemofilia con fibrilación auricular y tenemos el factor basal de más de 20, de factor 8, son los leves, buscamos el puntaje CHA2-VAS. Cuando está bajo, menos de 2%, entonces yo no asesoraría que diéramos anticoagulantes, porque el riesgo de tener un sangrado mayor con cualquier forma de anticoagulación es de 1 al 2%, y probablemente esto no sopese el riesgo de un ACV isquémico. No pondere ese riesgo. Cuando el riesgo aumenta, cuando el CHA2-VAS es de 2, 3 o 4 o 5, entonces vemos el puntaje HAS-BLED. Y cuando hablamos del riesgo de ACV que es superior, bueno, ahí consideramos la anticoagulación con dabigatran, DOAC, 2 veces por día, 100 miligramos. Pero si el riesgo, bueno, es de ACV, podemos volver al puntaje y ver el riesgo de ACV. Necesitamos anticoagular al paciente cuando tiene un alto riesgo de sangrado. Yo solamente lo haría cuando el riesgo de ACV fuera realmente muy, muy alto. No se sabe lo que es muy, muy alto, pero al menos de 3 o 4. Cuando no es de 4 o más alto, entonces no utilicemos anticoagulación, porque el riesgo de que el tratamiento no funcione no es tan grande. Luego, cuando tenemos un riesgo de ACV muy alto, también tenemos un puntaje de HAS-BLED. Y entonces la alternativa tenemos que buscarlo en el medio. Podemos ver ablación por catéter o cierre de la orejuela auricular izquierda. Deberíamos ver qué hacer. Cuando tenemos un paciente que no es un fenotipo realmente marcado, supongamos que tiene un nivel de factor 8 menos de 20, y tenemos que ir viendo si es menos de 20, probablemente la anticoagulación oral ya la esté tomando por naturaleza, y luego vamos a ver el puntaje. El problema es que no van a necesitar anticoagulación oral de cualquier manera, y si sí lo necesitan, entonces realmente el puntaje CHA2-VAS tiene que ser alto, y tratamos de evitar esto utilizando ablación por catéter. La ablación por catéter lo hacemos en un par de pacientes en nuestro centro, pero podemos ver acá estos 6 pacientes en donde tratamos en los últimos 5 años.
Y a fines del tiempo que apremia, no les voy a mostrar los resultados. Nosotros hicimos 8 PBIs, aislamientos de vena pulmonar en estos pacientes. Ay, perdón, mis diapos están yendo y viniendo. Y está portándose un poco extraño. Esperemos que se mantenga quieta esta diapo. Vemos lo que se hizo. Hicimos 8 ablaciones por catéter y en la antigüedad utilizábamos antagonistas de vitamina K. Utilizábamos heparina de bajo peso molecular, y luego veíamos los sangrados. Y cuando pasábamos a dabigatran, entonces ya no veíamos sangrados crónicos, los dejábamos de ver. Todos estos pacientes salían de la fibrilación auricular y de la anticoagulación durante un periodo posterior allí. Entonces realmente fue muy exitoso. Acá tenemos un informe de caso realmente muy reciente que describe un paciente hemofílico leve con 76 años. Podemos ver que este paciente tiene un puntaje CHA2DS de 7, muy alto. Esto es por hipertensión, insuficiencia cardíaca, ACV, enfermedad vascular y edad avanzada. Este puntaje de 7 implica un riesgo anual del 10% de ACV, pero su HAS-BLES es de 5, el HAS-BLED, y fue más alto, 12.5%. Este es un paciente típico en donde el riesgo de sangrado sopesa o supera el riesgo de ACV. Entonces se hizo este cierre de la orejuela auricular izquierda con mucho éxito. Se trataron a 9 pacientes hasta ahora con este tipo de procedimiento, siempre con alto puntaje CHA2DS, cuando se hizo el cierre de la orejuela con auricular izquierda, y podemos utilizar terapia monoplaquetaria o podemos discontinuarla en su totalidad, siempre con mucho éxito. Tenemos que tener un cirujano, un cardiólogo que pueda hacer estos procedimientos. Entonces, para poder concluir, la fibrilación auricular es un tema emergente, va a llegar a nuestro consultorio. Si no lo hemos visto, lo van a ver en un futuro cercano. La terapia de anticoagulación entre pacientes con hemofilia es viable, pero realmente requiere un abordaje individual. Yo los aliento firmemente a hablar con los pacientes, a contarles el riesgo del sangrado, a contarles el riesgo de ACV y decidir en conjunto qué es lo que es mejor para ellos. Con esto concluyo mi charla y les cedo la palabra ahora a Gary del Reino Unido. Gracias, Robert. Muchísimas gracias por esta invitación de hablar con ustedes hoy. Simplemente quiero que vean si pueden avanzar mis diapos. Podemos tener la siguiente. Voy a hablar acerca de la enfermedad cardiovascular isquémica. Estos son mis conflictos de interés. Siguiente diapo. Creo que una de las preguntas de nuestro tiempo que ha sido abordada ampliamente es si la enfermedad cardiovascular es un problema en personas con hemofilia. Y como dijo Robert y Roger, ya han dicho, bueno, estamos frente a los factores de riesgo cardiovasculares. Los clásicos son los mismos entre pacientes con hemofilia. Y luego, cuando se presenta, ¿cómo tiene que ser manejada? Entonces, han habido una serie de estudios y como Robert introdujo en su charla, los pacientes con hemofilia tienen una expectativa de vida realmente normal, bastante normal. Y ha habido un enfoque aumentado en el rango de condiciones que pueden afectar la vida de un paciente. Uno es la cardiopatía isquémica. Se puede ver a partir de estos estudios en una cantidad importante de pacientes que sugieren que los individuos con hemofilia tienen una más baja tasa de mortalidad en comparación con la población general de enfermedad isquémica. Y se ha observado que los portadores de hemofilia parecen tener una reducción en lo que es la manifestación más severa de cardiopatía isquémica. Siguiente diapo.
Ahora, esta diapo proviene de un informe del 83. ¿Y por qué es que lo traigo a colación hoy? Porque creo que esto es de un centro de hemofilia grande en el Reino Unido. Y se sorprendieron mucho que 2 de sus pacientes tuvieron episodios de enfermedad isquémica. El primer paciente, 57, y vivía en Escocia. Sufrió un infarto fatal del miocardio después de haber recibido reemplazo de factor por una hematemesis. Luego vamos a ver esto. Otro paciente de hemofilia severa que murió por una complicación relacionada, no por un problema del sangrado. Se encontró que tenía un ateroma coronario severo, esto en la autopsia. Esto claramente a partir de los estimados médicos que no estaban esperando este tipo de situación en individuos con hemofilia. Y de hecho ha habido toda una serie de informes, incluso esta revisión que ya data de algunos años, que ya demostró que de hecho hay una cantidad importante de infartos agudos del miocardio y accidentes cerebrovasculares en individuos con hemofilia. Esto va variando y una de las características interesantes, un gran porcentaje de estos pacientes tenían eventos trombóticos y eventos isquémicos después del tratamiento con terapia de reemplazo de factor o con terapia de bypass. Y a nivel epidemiología han habido estudios que buscaban la causa de base de la enfermedad cardiológica isquémica, aterosclerosis, y de estos estudios en donde se puede observar la cuestión clave, el vaso sanguíneo utilizando técnicas de ecografía para ver el espesor, el engrosamiento de la pared del vaso. Y no hay diferencia entre pacientes con hemofilia en comparación con los controles no hemofílicos. Siguiente diapo. Y luego, finalmente, en este estudio de autopsia de una cantidad increciente de pacientes respecto de los informes previos del Reino de los Estados Unidos, viendo pacientes con hemofilia, viendo el grado de aterosclerosis en autopsia. No hay diferencia significativa entre individuos con hemofilia y sus controles. Siguiente diapo. Entonces me parece, o esto, mi interpretación, entre otras cosas, es que este diagrama muestra una deposición de ateroma de esta placa en las arterias, de las arterias coronarias circundantes a otras arterias. Este proceso realmente no se ve afectado ni reducido en individuos con hemofilia. Sin embargo, cuando un individuo tiene un ataque cardíaco, generalmente está causado por un angostamiento de los vasos sanguíneos y luego por trombosis en este vaso tan angosto. Puede ser que la deficiencia de factor proteja respecto del ataque trombótico final, y esto es un aspecto importante del manejo de estos pacientes. Siguiente diapo. Entonces, este es el resumen de lo que sabemos hasta ahora. Los factores de riesgo están ahí. A veces se ven aumentados en el caso de las personas con hemofilia. La arteriosclerosis es bastante similar entre las personas con y sin hemofilia. Y las personas con hemofilia pueden tener resultados fatales y podemos encontrarnos con infartos de miocardio fatales. La hipótesis es entonces que un factor 8 reducido tal vez no prevenga la aterosclerosis, pero puede sí reducir el riesgo de trombosis oclusiva en el lugar de la placa rota. Entonces, ¿qué significa esto para las personas con hemofilia? Hay guías para manejar este tipo de eventos isquémicos agudos. Aquí tenemos la de la Sociedad Europea de Cardiología. Esencialmente, hay componentes clave. Lo primero es que hay que actuar rápido. No hay tiempo para no estar preparados cuando una persona con hemofilia se presenta a las 11 de la noche un domingo con un evento cardíaco. Hay que entender rápidamente cómo manejar la situación. Es importante porque cuanto más tiempo se deja el paciente sin tratar, peor va a ser el resultado. Estos pacientes se tratan con medicación antitrombótica, ya sean antiplaquetarios o anticoagulantes, y se pueden utilizar distintos mecanismos para revascularizar con stents o con fármacos o una combinación de ambos.
Aquí resumimos el equilibrio. Una persona que tiene hemofilia, el riesgo de usar antitrombóticos es bajo y se puede obtener la ganancia de manejar este evento. Ahora, en el paciente con hemofilia, si se utilizan anticoagulantes o fármacos antitrombóticos en una persona que tiene bajos niveles de factor, esto puede ser catastrófico. Entonces, lo fundamental aquí es alcanzar el equilibrio. Si hay que utilizarlos, hay que determinar cómo utilizarlos correctamente y casi siempre habrá que incluir terapia de reemplazo de factor a niveles adecuados. Aquí tenemos otra ilustración del tratamiento inicial con una variedad de fármacos que hemos tratado de evitar durante mucho tiempo en las personas con hemofilia, pero debido a que nos encontramos ahora con esta población de adultos mayores con hemofilia, empiezan a presentarse estos eventos y tenemos que tomar estas decisiones ahora en forma mucho más frecuente. Las guías se han basado en personas sin hemofilia. No ha habido muchas adaptaciones de estas guías para que se enfoquen en las personas con hemofilia. Hubo abordajes utilizando el método Delphi. Creo que Roger lo mencionó en su presentación de los datos. Prácticamente no hay grandes estudios de estas complicaciones entre personas con hemofilia. Se trata de una enfermedad rara, la cantidad de individuos sigue siendo baja y la experiencia institucional con estos eventos también es baja. Entonces, ante la falta de evidencia, lo que hay que hacer es tener un abordaje consensuado. Fíjense aquí el oráculo de Delfos, de ahí el método. Aquí se trata de contar con un sistema riguroso que nos guíe. Aquí, Roger y yo fuimos miembros de la Sociedad Europea de Cardiología en su redacción de las guías. Esto se presentó en hemofilia en 2013 y ahora está siendo revisado Hay muchos detalles técnicos en los que no voy a entrar, pero hay cosas importantes que los cardiólogos se sorprendieron bastante a los cardiólogos. Tenemos que tratar de mejorar el sistema de alerta para las personas con hemofilia. Cuando se presentan en un centro de salud, sobre todo si van a un centro de tratamiento de la hemofilia, es fundamental que los médicos entiendan exactamente qué hacer. Sobre todo si el paciente no se presenta en un centro de tratamiento de hemofilia, sino en un centro general, es fundamental que de inmediato contacten a un especialista en hemofilia. Recomendamos que los pacientes traten de manejarse con normalidad después de la terapia de reemplazo. Esto es fundamental en la recomendación. Estos pacientes, sin embargo, tienen que considerarse como pacientes de alto riesgo de hemorragia. Hay cosas en las guías que tienen que ver con el uso de algunas terapias antiplaquetarias que no necesariamente le den un gran beneficio desde el punto de vista antitrombótico y pueden aumentar el riesgo de hemorragia. Así que esas son las que no recomendamos. Pero también recomendamos que es preferible la colocación de un stent en los pacientes en lugar de una trombólisis sistémica. Es fundamental tener en cuenta que hay algunos tratamientos que no son los adecuados para las personas con hemofilia, a menos que no quede ninguna otra opción. Entonces, es importante que los centros de tratamiento de hemofilia tengan conocimiento de las guías lo más actualizadas posibles, que estén bien actualizados para que los pacientes se puedan manejar de manera segura.
Estos eventos suelen ser imprevisibles, pueden suceder en los hospitales y sería una tragedia que nuestros pacientes no accedieran a una atención adecuada simplemente porque no se haya consultado a los especialistas. Creo que la conclusión de esta breve presentación es que las personas con hemofilia sufren aterosclerosis y otros síndromes, y este riesgo parece seguir la terapia de factor o de agentes. Estos son los datos con los que contamos hasta ahora. Y en caso de síndrome coronario agudo, se debe consultar de inmediato a un experto en hemofilia. De inmediato hay que estar en contacto con la familia, la comunicación tiene que ser de alto nivel. En general no debe haber demora en la colocación de factor de reemplazo. Se les debe dar el tratamiento cuanto antes para este síndrome coronario agudo, para que al paciente no llegue a un resultado aún peor. Y después se deben demorar la fibrinolisis o PCI hasta que se haya administrado terapia de reemplazo de factor. Lo siguiente es que se debe estimular, porque lo que no queremos es que una persona con hemofilia tenga más dificultades por no haber tenido la protección adecuada. Por supuesto, estos fármacos antiplaquetarios pueden reducir el riesgo de sangrado, por eso hay que aumentar la profilaxis para proteger al paciente de la hemorragia. Y hay que tener fundamentalmente una conversación clara con los cardiólogos, porque hay que tener en cuenta que es fundamental reducir la duración del tratamiento antiplaquetario. Estas modificaciones se dan todo el tiempo. Nosotros nos encontramos con muchos desafíos al tratar pacientes con hemofilia y tenemos que tratar de reducir el riesgo en la mayor medida posible. Esta imagen tiene que ver con cerrar la puerta del establo una vez que se ha escapado el caballo. Lo que queremos decir aquí es ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estas son mis observaciones en mi larga carrera en el tratamiento de la hemofilia. En general, los médicos que no son especialistas en hemofilia suelen tenerle miedo a la hemofilia. Los médicos de cabecera, los médicos generales o clínicos no quieren meterse con la hemofilia, les preocupan las hemorragias. Y hay muchos pacientes con hemofilia, sobre todo pacientes mayores, que se han atendido en centros de tratamiento de la hemofilia. Esto es fundamental porque se trata de prevenir y tratar las hemorragias, manejar la enfermedad musculoesquelética y manejar el tema de las transfusiones. Pero esto no es la totalidad del cuidado de los pacientes. Los factores de riesgo, como la presión arterial, diabetes e hiperlipidemia, también deben tenerse en cuenta. Las personas que tienen infección por VIH, su tratamiento les ha salvado la vida. Con el tratamiento HAART han tenido vidas casi normales, pero hay evidencia de que el uso de HAART en varios pacientes. Nos encontramos con pacientes que tuvieron VIH desde antes que existiera un tratamiento adecuado y por eso nos encontramos con un aumento de la placa de ateroma y el efecto de la aterotrombosis en los pacientes con VIH ha sido severo. Hay cierta evidencia de distintas formas de tratamientos cardíacos que son preferibles para pacientes que tienen aterotrombosis. Y además están los factores de riesgo. Nos encontramos con pacientes que tienen estrés o un estilo de vida que puede aumentar el riesgo de trombosis. Hay toda una variedad de factores de riesgo modificables que pueden prevenir o retardar sustancialmente el desarrollo de aterosclerosis entre los pacientes con hemofilia y la población en general también.
Por eso se puede así evitar la enfermedad significativa. Muchos pacientes no acceden a esta atención primaria en los programas de prevención. ¿Y quién maneja todas estas cuestiones tan importantes? El peso, la estrategia de ejercicios, poner fin al tabaquismo, el control de la presión arterial, el control de la diabetes y también el control y el manejo de los lípidos. Esto es muy importante para muchas personas de mayor edad, los grupos que están envejeciendo, y muchas veces esto lo hacen los médicos de cabecera, pero tenemos que ser muy claros. Si el médico de cabecera no se está ocupando, tendremos que ocuparnos nosotros. Tiene que haber una estrategia clara para el manejo de estos riesgos que son modificables. Deberíamos reflexionar respecto de qué es lo que le estamos ofreciendo a los pacientes. Tenemos que apuntar a ofrecer un programa de salud holístico con una atención integral. Nosotros hemos vuelto a los años 90, donde nos enfocábamos mucho en la pediatría y otras complicaciones que tenían que ver con VIH y otras enfermedades, pero ahora con esta gran población de adultos mayores, tenemos que adaptar la atención. En los países los sistemas de salud son todos diferentes, así que tenemos que elegir lo que sea mejor en el entorno en el que trabajamos. Fundamental trabajar con la atención primaria y secundaria para asegurarnos de que todos los pacientes reciban buena atención. Hemos hecho un buen trabajo con el aumento de la profilaxis y el tratamiento de los pacientes con hemofilia, y ahora tenemos que manejar las cuestiones porque sería una pena que los pacientes que han andado tan bien con su hemofilia empiecen a tener este tipo de enfermedades cardíacas por falta de prevención. Es fundamental tener en cuenta lo que se puede hacer en la atención primaria y secundaria de la salud de estas personas. Para resumir, entonces, nos enfocamos en las complicaciones. No quiero que se depriman, pero en realidad, habernos enfocado en las morbilidades, en la hemofilia, ha sido una historia de éxito, porque es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, que nos ha permitido generar esta longevidad en los pacientes, que tienen una expectativa de vida normal. Y eso es porque la terapia para hemofilia ha sido tan buena, tan eficaz y más segura. Se ha reducido mucho el nivel de fallecimientos por las complicaciones vinculadas con la hemofilia y por las hemorragias. Y además, con los métodos de inactivación viral y los recombinantes, se ha eliminado el riesgo de infecciones transmitidas por transfusiones, como ha sido el caso de VIH y hepatitis C. Tenemos que reflexionar en forma frecuente sobre qué es lo que nos proponemos lograr como centros de hemofilia. ¿Qué deberían esperar de nosotros los pacientes? Deberíamos ser proactivos en el apoyo a los pacientes con todos los desafíos que enfrentarán en su vida. Este es un buen tema para nosotros. Yo hablo como hematólogo, pero es fundamental que todos tengamos un abordaje integral, holístico, teniendo en cuenta toda la vida del paciente. Estamos en un lugar ideal para garantizar que podamos ofrecer una alta calidad de atención a nuestros pacientes. Espero que hayamos abarcado todos los elementos previstos y que esto sirva para el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jerry, por ese panorama tan amplio. Roger, gracias a todos. Ustedes, es muy importante lo que han aportado. Nos quedan pocos minutos. Y quisiera abrir la sesión a los colegas del área musculoesquelética y ortopédica. Pero primero quisiera preguntarte acerca de los antiinflamatorios. Robert mencionó el riesgo renal. Hemos ido y vuelto recomendando a los pacientes qué es lo que tenían que hacer y qué debían evitar. ¿Podrían comentar cómo deberíamos pensar ahora en los antiinflamatorios no esteroideos para el control del dolor, o sea, como analgésicos?
En general, ¿esto es para todos o para los traumatólogos? Son todos expertos, así que puede responder cualquiera de ustedes. Los AINES tienen un gran beneficio para el tratamiento del dolor. Tenemos estos estudios epidemiológicos que sugieren que nos encontramos con eventos cardiovasculares. Muchos médicos tienen miedo de las enfermedades subyacentes. Hay que minimizar la duración, pero esto depende también de los pacientes. Hay eventos cardiovasculares que requieren, sí. ¿Algún comentario del resto? Estás silenciada. Iba a decir que estoy de acuerdo con el doctor Dowland. Hay que utilizar la cantidad mínima posible. Muy bien, tengo otra pregunta que tiene que ver con lo cardiovascular y lo ortopédico. La profilaxis con DBT después de una gran cirugía. ¿Algún comentario de todos ustedes? ¿Cuál es el consenso? ¿Deberíamos o no? ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Deberíamos utilizarlo? Tal vez empezamos con Gianluigi. Les pido por favor respuestas muy breves porque estamos sin tiempo. Nosotros hacemos tromboprofilaxis en pacientes hemofílicos antes de las cirugías mayores. Lo hacíamos en caso de pacientes con otro riesgo de tromboprofilaxis, pero ahora de rutina no utilizamos este tipo de tromboprofilaxis para nuestros pacientes. Roger, ¿alguna opinión desde tu lado? Sí, nosotros lo hacemos con todos los pacientes. Hace ya 40 años que lo hacemos en todos los protocolos de infusión continua. Hacemos 100 cirugías por año. Y mi creencia personal es que cuando se dan factores a un nivel de un determinado porcentaje, no hay riesgo de hemorragia adicional. Después lo interrumpimos por una semana, pero una vez más es un debate que todavía no se ha cerrado. ¿Alguien quiere dar una tercera opinión? Nosotros utilizamos dispositivos mecánicos de manera muy sistemática. Muy bien. Veo que no vamos a poder resolver esta cuestión en el día de hoy, pero es fundamental que podamos comentarlo para que el público entienda que no tenemos consenso pleno sobre esta cuestión en pacientes con hemofilia o personas sin hemofilia. Con esto, permítanme cerrar la sesión. Quiero agradecerles a todos ustedes por los esfuerzos que han hecho para hacer esta presentación, que ha sido maravillosa. Las vamos a tener en el sitio web, van a seguir siendo utilizadas en el futuro por otros colegas. Muchísimas gracias a todos. Queremos agradecer al público, queremos agradecer a los intérpretes y también al personal de la FMH, Julia, que ha sido la organizadora. Muchísimas gracias. Que pasen un buen día todos. Muchísimas gracias a todos.